Qué bueno poder compartir este tiempo. Bueno, estamos nuevamente transmitiendo ya lo que es ahora la enseñanza. Tuvimos algunos problemas en la transmisión, justo por hacer en vivo. Esto no es grabado, así que este tiempo de la enseñanza ahora es en vivo. Yo te invito a que ahí donde tú estás no te despegues, por favor, que el Señor quiere hoy hablar a nuestras vidas y en este tiempo quiere también enseñarnos, instruirnos. Así que yo te invito a que tú puedas ahí con los tuyos, así como hemos tenido ese tiempo de adoración, de alabanza, tengamos también este tiempo donde podamos escuchar la dirección del Señor y podamos escuchar su voz. Amén. En ese tiempo yo te invito a que puedas abrir, por favor, el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oremos. Padre bueno, eterno, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, que permites que podamos, Señor, estar en casa, Señor, reunidos, congregados, Señor, en un mismo sentir, un mismo espíritu, para poder, Señor, hacer tu voluntad. Señor amado, en este tiempo queremos, Señor, así como tuvimos el tiempo de poder adorarte, Señor, y esperamos siempre que pueda ser de agrado a ti, Señor, y suba a tu presencia, Señor, como olor fragante, Señor, ese sacrificio de alabanza, esos frutos de labios que confiesan tu nombre, Señor. Así también, Señor, te pedimos que este tiempo, Señor, tú hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, mi Señor. Tomes control, Señor amado, de todo, Señor amado, lo que nos rodea, para que en este tiempo, Señor, tú puedas hablarnos, Señor, y tú puedas, Señor, permitir que nuestros corazones estén atentos, Señor amado, solamente a ti, a tu voz, para poder escuchar, Señor, lo que tú quieres hablarnos en este tiempo. Te damos gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Hoy el tema titula Lo que produce las lágrimas. Es interesante cuando el Señor te va mostrando y lees la Biblia y vas escudriñando, vas estudiando, el Señor te muestra, pero al momento de poner títulos al mensaje es medio complicado. Ahora, ¿qué título le ponemos? Y siempre tiene que ser basado en la palabra. Yo buscaba algunos títulos como lágrimas sinceras, lágrimas de quebrantamiento, esperanza en las lágrimas por el Espíritu. Pero justo antes de empezar esta transmisión leía la Biblia y justamente en el libro de Corintios habla de lo que produce realmente la tristeza, las lágrimas, que es según Dios. Por eso el título de hoy titula así, ¿ok? Lo que produce las lágrimas. Mira, en este capítulo 21, el versículo 4 de Apocalipsis, hay una promesa de parte de Dios. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí existe una promesa. Ahora, ¿cuántos nos aferramos a aquel que cumple sus promesas? Estoy hablando del Señor. ¿Cuántos nos aferramos a las promesas de Dios o nos enfocamos en las circunstancias? Y es hoy, y es el tema de hoy. ¿Dónde nos enfocamos? ¿En la esperanza? ¿Nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en nuestras vidas y en todo el mundo? ¿O nos enfocamos en las circunstancias? Vamos al libro de Hebreos, por favor, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 11. Dice la palabra: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha. Subraya bien ahí, cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Vamos al verso 9 también, por favor, en esa misma versión. Dice la palabra: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu
y así vivir para siempre. Y ahí en el versículo 11 por eso habla, después de la disciplina, dice la palabra en ese pasaje, en el contexto, que el Señor a quien ama, disciplina y azota y castiga a quien tiene por hijo, porque somos hijos legítimos, no somos bastardos. Ahí habla en el contexto de que el Señor a quien ama debe disciplinar, debe castigar, ¿ok? Pero en ese trato del Señor, en esa disciplina del Señor, hay un fruto. ¿Cuál es el fruto? Lo que leíamos ahí, produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Es decir, hay un fruto, hay una cosecha de una vida recta. Ahora, el Señor a quien ama, hemos dicho, disciplina. Y esto hay que saber diferenciar también. Si el trato, lo que hoy estamos pasando, las circunstancias, es por el trato de Dios o es a causa de lo que yo quiero generar o yo quiero hacer o mis acciones generan lo que sucede en mi alrededor, o es el trato del Señor. Y hoy quiero hablarte cuando se trata de Él y no de ti, no de mí, cuando realmente el Señor viene a tratar tu vida, viene a tratar tu corazón, viene a tratar al mundo y no por lo que tú hagas, ¿ok? Entonces, mira, cuando Israel se apartó de Dios, eso es apostasía, empezó a desobedecer a los profetas que fueron enviados por Dios. Dios les dijo, los voy a llevar 70 años a cautiverio, pero les dio una promesa, yo después de esos 70 años volveré a traerlos, volveré a reunirlos. Y también de manera profética habla de lo que iba a suceder, que iba a poner un corazón de carne que sienta un nuevo espíritu, un espíritu en nosotros, etcétera. Pero hoy quiero que entiendas bien, el Señor prometió que después del 70 años, no importa lo que dure el cautiverio, no importa lo que dure la circunstancia que estamos pasando, que viene de Dios, el Señor promete, hay una promesa, hay una esperanza, que es Jesús. Pero, mira, ¿por qué te digo esto? En ese tiempo, cuando fueron llevados a cautiverio el reino del norte, el reino del sur, por los asirios, por los babilonios, el Señor le estaba prometiendo que los iba a traer nuevamente. Pero muchos del pueblo de Dios se enfocaron ¿en qué? Se enfocaron en las circunstancias y no estaban poniendo su confianza en el Señor. Muchos se dejaron seducir por ese tiempo, se conformaron a Babilonia, como dice Romanos 12, se conformaron a ese siglo, se conformaron y resultaron ser amargados. Y hoy escucha bien lo que el Señor quiere decirte. Hay muchos que no supieron ser pacientes en el trato de Dios y empezaron a desfallecer, empezaron a amargarse la vida, no fueron pacientes, pero otros con lágrimas perseveraban en la promesa del Señor. Entre ellos te hablo de Daniel, Sadrach, Mesach, Abed-Nego, aún Ezequiel, que estaba también luego en esos tiempos de cautiverio. Ellos con lágrimas perseveraban. Ellos se enfocaron más en Dios que en las circunstancias, se enfocaron más en la esperanza, ¿ok? Y con esta introducción quiero que vayamos por favor a nuestros textos principales. Vamos a Salmos capítulo 126. Salmo 126. Leamos, dice la palabra de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, escucha bien, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando el rey Ciro, el rey de Persia, fue un instrumento de Dios, y habla segunda de Crónicas e Isaías capítulo 45,
fue un instrumento de Dios ese rey persa para que trajera o para que haga volver de ese exilio a Jerusalén a todo el pueblo de Dios, a una parte. Ahí estaba el gobernador de Judá, que era Zorobabel. En esos tiempos tenían que edificar el templo en Jerusalén. Ahí te hablo en los tiempos, por ejemplo, de Habacuc, que ahorita lo vamos a ver. Después otro grupo llegaron con Esdras para reconstruir también lo que era la ley, cuando hallaron la ley, ¿verdad?, que justamente estaba oculto, etcétera. Luego otro grupo vino con Nehemías para poder también reedificar o edificar los muros. Entonces, en este contexto o en el marco teórico, histórico, mejor dicho, de Salmo 126, está con aquellos que vinieron con Esdras, ¿ok? Y estaban viniendo algunos con Esdras a Jerusalén. Ahora en el Salmo 126:1, si podemos ponerlo en la Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Cuando terminó ese tiempo de cautiverio, ese tiempo de trato del Señor para con su pueblo, ellos dijeron, esto es como un sueño. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Y cuando el Señor cumplió lo que prometió, esa fue su actitud, es decir, su reacción. Esto parece ser un sueño. ¿Cuál es tu reacción cuando el Señor cumple lo que te ha prometido? Cuando el Señor en muchas ocasiones ha tratado con nuestras vidas y nos ha sacado de ahí. ¿Cuál fue nuestra reacción? Y por eso te hablaba de Habacuc. En los tiempos de Habacuc, cuando llegaron del cautiverio, puedes leértelo, son solamente 2 capítulos que tiene ese libro. Dice que 15 años estuvieron ya en Jerusalén, pero no estaban terminando de edificar el templo. O sea, parece ilógico que yo quiera salir de la circunstancia en la que estoy, pero después me olvido de Dios, me olvido completamente de aquel que hizo lo que tenía que hacer. Y en ese tiempo en Habacuc, 15 años, se estaban preocupando en sus casas artesonadas, en ellos y no en el templo de Dios. Y no te hablo de algo físico, sino de poner prioridades. Se olvidaron de poner al Señor en el lugar o darle el lugar al Señor que le correspondía. Como en este tiempo, cuando el Señor te saca de una circunstancia, ¿le das al Señor el lugar que le corresponde o te olvidas nuevamente? Y hemos hablado varias veces de Ezequías también. ¿De qué servía que le dé 15 años más si se iba a olvidar también nuevamente de Dios? Entonces, ahí ellos en el Salmo 126 dice, ahora que nos ha vuelto, hemos regresado a Jerusalén, esto parece un sueño. Parece un sueño. No te olvides cuando el Señor cumple sus promesas, ¿ok? El verso 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. En otra versión habla, ¿no? Así como tú restauras los arroyos o el agua en el desierto, como los arroyos renuevan el desierto, así también restaura nuestro bienestar. En otras palabras, ellos estaban diciendo, Señor, queremos estar completos, que tú restaures a todos, no solamente esta parte que ha vuelto del cautiverio, sino a todos. ¿Entiende? La idea, sí, que está hablando aquí este versículo 4. En el verso 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Los que sembraron, dice, con lágrimas, con regocijo segarán. Dice ahí, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, ahí vemos cosecha, como leíamos en Hebreos capítulo 12. Los que sembraron con lágrimas, lo que produce las lágrimas es una cosecha, pero entendamos bien, cuando las lágrimas son sembradas correctamente, es decir, cuando lloramos bien. No llorar porque, y empezamos a llorar, perdóname la expresión, hipócritamente.
pensando en nosotros mismos o en lo que hemos hecho, lo que estamos causando, pero no el llorar correctamente. Y es lo que hoy quiero que entendamos tú y yo también esto, ¿ok? Cuando lloramos por una causa, debemos saber bien por qué lloramos. Y no te hablo de lágrimas solamente emocionales, sino lágrimas del espíritu. Lágrimas del espíritu. Cuando te decía que muchos en ese lapso de 70 años llegaron a amargarse, llegaron a desfallecer, llegaron a conformarse en el exilio, había mucha amargura. Y quiero que vayamos ahí mismo al Salmo 137. Como ejemplo, vamos a leer: aquellos que no perseveraban, aquellos que no eran pacientes en el trato de Dios, aquellos que no eran pacientes en la circunstancia en la que el Señor permitió que estuviesen. Como hoy en día, si estás en una circunstancia que, como leíamos en Job, eres inocente de lo que te está pasando, es porque Dios quiere tratar tu vida, quiere llamarte, quiere atraerte, o quiere que te arrepientas. Pero eso es lo que hoy nos vamos a enfocar. Pero cuando no somos pacientes en el trato de Dios, en la disciplina, en el castigo, pasa como vamos a leer. Mira en el Salmo 137, dice ahí: lamento de los cautivos en Babilonia. Y vamos a interpretarlo de manera correcta. El Señor nos dé gracia en ello, ¿yo? ¿Ok? Mira, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Qué vemos en este pasaje? Amargura de corazón. ¿Cómo alguien que confía en Dios, que tiene su esperanza puesta en el Señor, sus ojos en Él, va a decir: así como ellos me trataron, yo también voy a tratarles, y peor? ¿No hay en este tiempo muchos que quieren hacer justicia por su mano, por su propia mano, y no esperan que el Señor obre en ese trato? Pero no, nos gusta a nosotros hacer problema. Nos gusta a nosotros hacer que la circunstancia sea, que Dios haga justicia, pero a nuestra manera. En ese tiempo del exilio, ¿sabes cómo actuaban los babilonios? Sacaban los bebés del vientre de las madres, los mataban. Sacaban los niños, o agarraban a los niños y los estrellaban en las rocas. Era fregado. Cuando alguien estaba en exilio, lee historia, lo vas a ver, lo vas a leer. Pero aquí ellos mismos estaban diciendo: Señor, ¿cómo vamos a cantar en este tiempo? Acuérdate lo que leímos, y que el Espíritu te haga recuerdo de todo lo que se enseña. No puedes pasar por alto. Dice en Jeremías: cuando estén ustedes en el cautiverio, edifiquen casas, vivan la vida, vivan normal. Ellos podían adorar. No era que tenían que aferrarse: oh Sión, oh Jerusalén, allá nomás podía adorar. Jesús dijo: ni aun en este monte ni en Jerusalén se adorarán. Llegará esos días. Pero nos aferramos y nos lamentamos. Y empezamos a lamentarnos, empezamos a decir: no sirvo para nada, no, estoy amargado. ¿Cómo vamos a actuar como estos estaban actuando? Este es otro grupo. Dice que estaban en Babilonia. Amén. Entonces ahí ellos estaban dando culto ¿a qué? Al dolor, a las circunstancias. Se estaban ahogando en amargura. Es decir, no tenían esperanza. Ellos creían que no tenían esperanza. Y mira, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 4:13?
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En ese tiempo había mucha persecución y muchos estaban muriendo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está bien estar tristes, está bien estar tristes, pero una tristeza que tiene esperanza, no como los que no tienen esperanza. ¿Estás entendiendo? En ese Salmo 137, ese grupo no tenía esperanza porque no estaban viendo al Señor, estaban viendo su circunstancia, estaban llenándose de amargura en su corazón, odio, resentimiento, venganza. Por eso dice la palabra, ¿no?, que la sangre de Jesucristo habla más que la sangre de Abel, porque la sangre de Abel clama venganza, pero la sangre de Jesucristo dice, llama al perdón, al amor. Amén. Avancemos. Entonces, si vamos a sufrir, pues suframos bien. Nuestras lágrimas deben ser lágrimas de esperanza, pero el llorar correctamente. Porque si lloras correctamente, va a producir una cosecha esas lágrimas. Y vamos a verlo bien, ¿ok? Muy bien. Entonces veíamos en ese verso 9 del capítulo 137 cómo ellos clamaban por venganza. Y veíamos y les decía, ¿no?, cómo en ese tiempo muchos estaban desfalleciendo. Muchos estaban tirando la toalla. Muchos estaban enfriando. Como en ese tiempo. Pero ¿te aferras a la esperanza, a la promesa de Dios, o te ahogas en las circunstancias? Compartíamos también con la iglesia aquella semilla, la palabra, cuando fue sembrada entre espinos. La ahoga. ¿Qué lo ahoga? Los problemas, los afanes, la avaricia, las riquezas de este siglo. Y es así cuando nosotros nos ahogamos en las circunstancias, porque no estamos poniendo nuestra esperanza, nuestros ojos, valga la redundancia, en la esperanza que es Jesús, sino que nos ahogamos en nosotros mismos. ¿Qué dice Salmos, capítulo 30? Salmos 30, verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Un momento, dice, será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro. ¿Cuántas veces tú y yo hemos llorado sin que nadie nos vea? Pero por la causa correcta. No por decir, ay, no me ama, ay, me sale todo mal. Es porque a veces tú, lleno de tu orgullo, no quieres perdonar. O quieres hacer las cosas a tu manera. O empiezas a calumniar, empiezas a murmurar, como dice el libro de Santiago. No murmuren entre ustedes. Entonces mira bien, que tú y yo podemos estar también en esos dos lados. Aquellos que perseveran fielmente como Daniel y los demás, no conformándose a ese siglo, pero adaptándose a lo que viene, porque pueden seguir siendo fieles al Señor. O aquellos amargados, que no saben ser pacientes en el trato que Dios les da. Dice ahí, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Hay promesa o no hay promesa? Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría y esperanza. Vamos a Salmos 84 también. Vamos a leer el verso 5 al 6, 84, 5 al 6. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Amén. Qué lindo. Dice ahí, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Amén. Ahí nos damos cuenta en todo lo que ahora estamos estudiando. Le damos culto al dolor, a las circunstancias o a la esperanza, a la promesa, a Jesús. ¿A qué le damos culto? ¿A qué prestamos más atención? ¿En qué nos enfocamos más? Estudiábamos en esta semana Isaías capítulo 8. Cómo muchos se ponían o centraban su mirada en qué, en lo que decían las circunstancias, que hay conspiraciones, que hay esto y el otro.
Pero dice ahí, Jehová sea vuestro temor y vuestro miedo. No solamente teman a lo que dicen y lo que no dicen, que sabemos que la maldad del hombre es terrible. Hay ejemplos de muchas personas que hicieron daño y que siguen haciendo daño. Porque es la ambición, es la maldad del hombre. Pero ¿en qué te enfocas más? ¿Te aferras a la promesa? Y cuando ahorita vamos a leer nuevamente Salmo 126, nuestro pasaje. Dice ahí, los que siembran con lágrimas. ¿Qué sembramos? El que lleva la buena semilla. ¿Cuál es la semilla? El Señor Jesús mismo lo dijo, la semilla es la palabra de Dios. Vamos avanzando poco a poco. Entonces, ¿a qué le damos culto? Llorar bien es quebrantamiento. Llorar bien es arrepentimiento. Así que si lloras, llora bien. Amén. Ahí entonces vamos al Salmo 126. En el verso 5 dice, los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, alegría, trayendo sus gavillas. El que lleva la semilla, la palabra de Dios, el que llora bien, cosecha alegría, porque confía en la palabra de Dios. Amén. Porque confía en la palabra de Dios. Mateo 5:4, leamos por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sabemos que hay muchos tipos de lloro, y ahorita vamos a verlo eso. Pero aquí habla aquellos que lloran, no de mera emoción, sino en el espíritu. El que se aferra a las promesas de Dios. Ellos recibirán consolación. El que llora bien va a cosechar lo que Dios quiere que coseches. Y te lleva a eso, cuando aceptas el trato y eres probado por Dios, a caminar una vida recta. No en el Salmo 137, aquellos que solamente llenaban su corazón de amargura. Entonces, el que entiende el trato de Dios y persevera, será fiel en ver la cosecha. Vamos a Gálatas, por favor, si podemos ponerlo. Gálatas 6:9. Dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, no dejes de hacer lo que agrada a Dios, lo que es correcto, porque a su tiempo segarás. ¿Qué dice Salmos 42:5? Dice la palabra: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Nos seguimos ahogando en las circunstancias? ¿Nos seguimos ahogando en algo que no tiene importancia? ¿Por qué te abates? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera, confía en Él. Vamos a Romanos capítulo 5. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Toda circunstancia que es permitida por Dios y no por el hombre, te va a producir ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Aferrarse a la promesa, a la esperanza, aferrarse a Jesucristo. Dios quiere traernos paz, no quiere traernos amargura. No te dejes llevar, o no nos dejemos llevar por nuestras emociones. Amén. Vamos por favor a Romanos 12 también. Romanos 12. Vamos a leer el versículo 14.
Gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran. El verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Si aquí dice esto la palabra, entonces lo que dice el Salmo 137, esa actitud no es correcta. Pero está ahí para nuestra enseñanza. Amén. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigan. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué se llama eso? ¿Empatía? Llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Pablo lloró por Atenas, por tanta idolatría que había en ese tiempo. Lloró correctamente. No lloró porque, ay, ¿por qué me está viniendo esto? Ay, hay un aguijón en mi carne. Claro que ahí lo dijo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pero cuando lloraba por Atenas, por Israel, estaba llorando correctamente. Cuando Jesús lloró por la condición espiritual, en ese momento cuando Lázaro estaba en la tumba, más allá de llorar por esa amistad, por su amigo, lloraba por la circunstancia espiritual que estaba alrededor. Incredulidad. Yo no veo a Jesús llorar porque le estaba yendo, no sé, pues estaba sufriendo mucho. Claro que hay ese tipo de lloro también, pero lo que resalta la palabra habla de que estaba llorando por la circunstancia que estaba atravesando alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que hemos llorado por la condición espiritual de la sociedad, por las familias? ¿Cuándo nos hemos preocupado? Pablo lloraba por los ministros, por los siervos, por los que sirven, porque más, dice Pablo, pues se preocupaban por su vientre, por sus estómagos, y no por hacer la voluntad de Dios. ¿Lloramos correctamente? A su tiempo segaremos. Los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán. El Señor Jesús mismo dijo, Él enjugará toda lágrima. Eso va a pasar pronto. Ya no habrá más muerte. Amén. Nos aferramos a la esperanza, a las promesas del Señor. ¿Qué actitud tenemos en el cautiverio donde Dios nos trajo? Y no te trajiste vos, sino que Dios te trajo. Porque si ahora hay problemas de mucha índole, a veces nos preocupamos por nosotros mismos y no vemos cómo muchos también están pasando situaciones adversas. Uno porque Dios permite, prueba. Otro porque también es el orgullo muchas veces del hombre o de la mujer, que empieza a ser problema de todo. Sigamos. ¿Qué actitud tenemos en el cautiverio, en esa situación donde estamos tú y yo? ¿Nos aferramos a las promesas? ¿Nos aferramos a Jesús? ¿Tenemos empatía? ¿Nos vemos los que lloran y lloramos con ellos? ¿Nos gozamos con los que se gozan? ¿O nos preocupamos como el Salmo 137, aquel grupo que solo se preocupa por ellos? Ya no quieren ni adorar, ya no quieren ni hacer nada porque se aferraban a algo material. Le dan culto al dolor, le dan culto a la circunstancia y no le dan culto realmente al que merece gloria, como lo cantábamos hace un momento. Le damos culto a las circunstancias que Dios permite, pero esa situación que permite el Señor es para llevarnos al arrepentimiento, al quebrantamiento. Miren cómo esa mujer que se acercó a los pies de Jesús, dice con sus lágrimas, lavaba los pies del Maestro. Esas lágrimas son de quebrantamiento, son de arrepentimiento. Esas lágrimas. Mira, quiero que leamos por favor 2 Corintios 7:10. Y cuando leí este pasaje era por eso el tema de hoy. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando te conmueves,
y te acercas al Señor. Pero podemos usar también esto para el tema de hoy. Amén. Sigamos. Eclesiastés 7:2, si lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente, por favor. ¿Le damos culto a la circunstancia, al dolor, o buscamos al Señor en arrepentimiento y en quebrantamiento? Eclesiastés 7:2 dice la palabra: vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. A veces también hay momentos donde nuestras vidas, el mejor tiempo es cuando estamos llorando bien, sembrando la palabra de Dios, aferrándonos a su palabra para cosechar una vida recta, en el trato que el Señor da, en la disciplina, en el castigo, en todo lo que Él permite que suceda. Y a veces más es mejor pasar ese tiempo, que dice acá, que en festejos. Al fin y al cabo, dice Salomón, todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Sabias palabras, ¿no? Y quiero terminar con Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, vamos a leer del verso 18, por favor, en adelante. Dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mira cómo empieza aquí Pablo en el verso 18. Tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente, la cautividad o el tiempo en el que el Señor permite que estemos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Seguimos en el verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya lo habíamos estudiado esto en algún tiempo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ahí nos anima a que sepamos bien quién es nuestra esperanza. Pero si en ese tiempo nuestra esperanza está en un trabajo, nuestra esperanza está en el dinero, nuestra esperanza está en buscar la felicidad a cualquier lugar, sea lo que sea. Muchos vemos ahí afuera cuántos matrimonios se ponen a poner demandas, juicios, tantas cosas, que eso no es de un cristiano. Y hay personas, claro, cristianas, que tienen que soportar lo que ha tenido que venir, porque fueron aquellos que no conocían al Señor. Pero alguien que conoce al Señor no va a estar con esas cosas. Y a veces pensamos que esa es nuestra esperanza, que a eso no tenemos que aferrarnos. Eso es llorar mal. Llorar bien es doblar rodillas, tener humildad, quitar tu orgullo y empezar a buscar al Señor de todo corazón. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Verso 26. Y de igual manera, escucha bien, el Consolador, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando lloramos, bien, es el Espíritu Santo, es el Consolador, que en nosotros empieza a obrar y empezamos a hablar con Dios utilizando la palabra, la semilla. No solamente enfocándonos en nosotros mismos, porque es el Espíritu que intercede, dice ahí, por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. Quiero terminar, por favor, nuevamente con el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Si el Señor te ha puesto y nos ha puesto en una situación, o vivimos en una situación
donde el Señor ha permitido que suceda. Nadie se lo esperaba. Hablaba con mi papá hace algunos días como en las empresas ni eso se esperaban en su FODA. ¿Qué amenazas? ¿Quién se iba a esperar una pandemia de esta naturaleza que paralice todo y que siga causando estragos? Dios ha tenido que humillar a todos, a todos. No solamente pienses como cristiano, a todos ha tenido que humillar el Señor. ¿Para qué? Dice su palabra en Salmo 119, para entender sus estatutos, caminar en temor, en obediencia. Pero habrá momentos donde se restablezca y Dios permita. Pero habrá esas personas como en tiempos de Habacuc, ¿qué les va a valer? Como aquellos leprosos. Dios tiene que ser bueno conmigo, me tiene que limpiar, pero en ningún momento fue agradecido. El samaritano, el extranjero, tuvo que venir dándole gracias. Hay más agradecimiento en un corazón arrepentido que muchos religiosos que no quieren ni reconocer al Señor como su Salvador o como aquel que toma control de todo. Por eso en la situación en la que tú estás, empieza a llorar bien. Empecemos nosotros a quebrarnos. Empecemos a llorar por la situación que está sucediendo espiritualmente alrededor, incredulidad. Lloremos por las familias. Lloremos por aquellos que no tienen que comer. Lloremos y que el Señor sea su amparo. Lloremos por aquellos que han perdido unos seres queridos y que el Señor sea quien sea su esposo, su esposa de ellos, sus padres, de aquellos que perdieron papás terrenales. Entendamos bien cuando el Señor trata con nuestras vidas y nos disciplina, nos castiga, porque lo hace porque nos ama, pero es para que tengamos una cosecha de caminar rectamente. Y caminar rectamente es caminar, no dejar de seguir, es decir, no dejar de hacer lo que le agrada a Dios, como leíamos en Gálatas 6:9. Seguir haciendo lo correcto. Amén. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, el que se aferra y llora ahí con la palabra de Dios. Tus familiares no conocen al Señor, llora para que el Señor quiebre sus corazones y vengan al arrepentimiento. No es por fuerza, dice la palabra, es con el Espíritu de Dios. Entonces ahí llora correctamente. No quieras tú querer hacerlo a la fuerza. Llora bien, sé paciente, sé perseverante. Así como Daniel, como Sadrach, Mesach, Abednego, Ezequiel en esos tiempos de cautiverio fueron fieles. Y aún en los tiempos de cautiverio había más revelación. Aún en estos tiempos donde podemos estar encerrados, podemos aprovechar mejor el tiempo de conocer al Señor. Pero si solamente nos ocupamos en nuestras cosas, como en tiempos de Habacuc, en nuestras casas artesonadas, y dejamos de dar al Señor el lugar que le corresponde, no va a volver a repetirse lo que está pasando. Quizá de aquí a más adelante, pero quizá estamos ya en lo último. Pero aún así no entendemos. Y dice aquí, aquel que llora, aquel que siembra correctamente en lágrimas, volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas la cosecha. Y esa cosecha no viene por tu justicia, viene de parte de Dios. Amén. Cierra tus ojos y oremos. Padre bueno, eterno, Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor, que sea sembrada, Señor, en buena tierra. No queremos, Señor, en este tiempo estar distraídos, Señor. No queremos estar afanados ni turbados, Señor, o haciendo otras cosas, y que tu palabra, Señor, caiga, Señor amado, en tierra de espinos o de piedras, sino que caiga en una buena tierra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es tu palabra la que, Señor, cumplirá el propósito por el cual tú la envías. No volverá a ti vacía. Por eso no nos preocupamos, Señor, por aquellos que quizá no ven o no son obedientes a ver o a congregarse, porque, Señor, tu palabra es la que va a cumplir el propósito. Quizá muchos, Señor, tal vez, como en los tiempos que veíamos de Juan y lo estudiábamos, capítulo 9, muchos están siendo cegados en este tiempo, porque tú has venido a juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que aparentan ver sean cegados.
Queremos hoy no darle culto a nuestro dolor, no darle culto, Señor, a la amargura, no darle culto a la venganza, sino darte culto a ti, Señor. Poner nuestros ojos solamente en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner nuestra confianza y esperanza solo en ti, Señor, que tú eres quien sostiene nuestras vidas, Señor. Y que tú, Señor amado, traerás la cosecha, Señor, para que caminemos rectamente, Señor. Porque cuando recibimos la disciplina, así como leíamos cómo respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿cuánto más no vamos a aceptar lo que venga de parte tuya? Para que, Señor, lo que viene de ti es para que produzca una cosecha, Señor, de vivir rectamente, Señor. Señor amado, que nuestras lágrimas produzcan, Señor amado, esperanza en ti, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En este tiempo consuela, Señor. Fortalece, Señor amado, vidas. Fortalece, Señor amado, corazones. Y podamos nosotros llorar en este tiempo, Señor, por las circunstancias que están atravesando muchos, Señor. Aquellos que no tienen esperanza. Porque aquellos que tenemos esperanza, sí podemos estar tristes, pero hay esperanza. Que podamos nosotros también animar, como dice 1 Tesalonicenses 4, con estas palabras, que tú, Señor, lo que prometiste cumplirás, y que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que tú dijiste y lo que dices se cumplirá, Señor. Que no importa, Señor, el tiempo prolongado en el cual que estemos en cautiverio, Señor, sea la circunstancia que tú has permitido que pase, no solamente una pandemia, sino en las familias, en la sociedad, en las vidas personales. No importa el tiempo en el que estemos, Señor, en esa situación de cautiverio. Así como prometiste, Señor amado, a Israel que 70 años iban a estar, pero luego los ibas a volver a traer y sacar de ahí, y con regocijo iban a venir, y iba a parecer un sueño. De la misma manera, Señor, creemos en tus promesas, que tú con la prueba das la salida, Señor, y que, Señor, pronto también estaremos, Señor, saliendo de la situación en la que estemos atravesando, Señor, pero para poder darte culto a ti, para poder, Señor, darte el lugar que te corresponde a ti, y no olvidarnos como se olvidaron en tiempos de Habacuc, no olvidarnos como muchos ejemplos que podemos citar, Señor. Gracias te damos, Jesús, por este tiempo. Fortalece corazones, Señor, trae orden, Señor, en las familias, y que podamos llorar bien, Señor, sufrir bien. Porque si tú, Señor amado, dice tu palabra que nos gloriemos en las tribulaciones, porque vienen de parte tuya, Señor, para que produzca en nosotros paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, no defrauda, porque es tu Espíritu, Señor, que ha sido derramado en nuestros corazones, y has traído esperanza a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Jesús, en el nombre del Señor, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo de oso. En la tempestad